En Santos, himno número 241. Amén. A Dios place y se ha propuesto revelar a Cristo en mí. Nada religioso quiere, sino a Cristo en mí vivir. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí. No una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo viva en mí, no una práctica externa, sino Cristo obrando en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forme Cristo en mí, no un rito religioso, sino Él creciendo en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que habite Cristo en mí, no una devoción externa, sino Él morando en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo sea en mí, esperanza de la gloria subjetivamente en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo sea en mí, no una posesión externa, sino el todo para mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. Amén. Aleluya, Señor. Cuánto te alabamos y damos gracias por habernos traído a esta etapa número 14, a esta experiencia número 14. Llévanos a vivir cada una de estas experiencias y cada una de estas etapas para que podamos crecer hacia la madurez, crecer hacia ser el nuevo hombre, crecer hacia ser el vencedor, que seamos tu expresión corporativa, que tengas tu novia, que todas estas palabras puedan ayudarnos a continuar avanzando hacia ti. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta noche. Como mencionamos, esta es la etapa número 14, perdón, la experiencia número 14, finalización de la etapa número 3, Cristo viviendo en nosotros. Nos queda una etapa más y 5 experiencias más, que posteriormente las estaremos trabajando. Pero esta noche vamos a tocar esta etapa, esta experiencia, confundo la etapa con la experiencia, pero son cosas diferentes. La etapa es el compendio de las experiencias, que son 4 etapas, vamos por la tercera, y en esta vamos a la última experiencia, que es la número 14, es ser llenos del Espíritu Santo. Puedo confirmar y testificar lo que he estado diciendo, que hemos estado subiendo una escalera
para ir llegando cada vez más alto. Esta experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, especialmente aquellos que hemos estado en el mundo cristiano por muchos años, no es una expresión nueva, es una expresión bastante conocida. Y la encontramos en Hechos 6:3, donde dice: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y aquí escribió la frase, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este menester. Y aquí está esta expresión, llenos del Espíritu. Y vamos a ir desglosando cada cosa, vamos a ir profundizando, no solamente con lo que nos trae en la lección, sino también agregando algunas experiencias y agregando algunos elementos que nos puedan dar más claridad en este tema que aparentemente conocemos, que aparentemente hemos estado expuestos a este tema de ser llenos del Espíritu Santo, pero esta noche vamos a estar viendo más detalles sobre este maravilloso tema. Y comenzamos con las características de la obra del Espíritu Santo en 2 grandes periodos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esta noche vamos a ser muy cuidadosos con este asunto del Antiguo y el Nuevo, porque de eso depende que podamos tener una visión clara de lo que el Señor desea hacer, de lo que el Señor está buscando hacer con nosotros. Así que la primera cosa que tenemos que trabajar es cómo era el asunto de el ser lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la manera en que Dios venía al hombre. La manera como el Espíritu venía al hombre en el Antiguo Testamento era exteriormente. Y la manera como el Espíritu llega dentro del hombre en el Nuevo Testamento es interiormente. Esos son los dos puntos básicos de estos 2 periodos, afuera y adentro. Así que en el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre el hombre para moverlo o ayudarlo a llevar a cabo la obra de Dios. Muchas ocasiones Dios llamaba a un hombre y el hombre aceptaba el llamado y entonces él salía y en un momento dado descendía el Espíritu sobre esa persona y le permitía hacer cosas que un ser humano normal con su fuerza no hubiese podido hacer. Así que el énfasis en el Antiguo Testamento es que el Espíritu de Dios da poder al hombre. Y como vamos a ver más adelante, hay una mezcla todavía. En muchos grupos cristianos hay una mezcla todavía entre el Espíritu del Antiguo Testamento y el Espíritu del Nuevo Testamento que se convierte en un velo muy grande, pero voy a hablar de eso más adelante. Así que en el Antiguo Testamento, el Espíritu meramente descendía sobre el hombre como poder, pero no entraba en el hombre como vida. Él solamente le otorgaba poder divino al hombre, pero no le impartía una naturaleza divina al hombre. Dios no entraba dentro del hombre. Así que en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunos que tenían poder y manifestaciones especiales, pero no tenían a Dios adentro, no tenían la naturaleza de Dios. Por lo menos hay 2 casos sobresalientes donde se utiliza la frase directamente que el Espíritu venía, y uno es Gedeón y el otro es Sansón. En el caso de Gedeón, Jueces 6:34, dice, y el Espíritu de Jehová revistió a Gedeón. ¿Veas esa expresión? El Espíritu de Jehová revistió a Gedeón por fuera. Y Gedeón hizo grandes cosas. Fue uno de los mejores jueces
en términos de sujetarse a Dios, de servir a Dios, de derrotar al enemigo de Dios, una maravilla. Pero por otro lado, en Jueces 8:27 dice que creó una adoración privada y mandó a hacer un éfod de los diferentes zarcillos de oro y cosas que traían la gente del pueblo, se los pidió y mandó a hacer entonces un éfod de sacerdotal y lo puso entonces como un amuleto. Y ese éfod iba a ser el centro para que el pueblo adorara. Eso es algo bien grave, es grave, muy grave, adorar fuera del terreno que Dios ha asignado, y Gedeón lo hizo. Sin embargo, el Espíritu de Dios descendía, hacía maravillas, pero en su hombre natural era un hombre sin Dios. Entonces, aparte de eso, en el 8:30 dice que tuvo 70 hijos y muchas mujeres. Claro, no todos fueron así. Tenemos casos de hombres muy serios, muy firmes, como Adán mismo, Noé, Enoc, Abraham, muchos muy serios, muy dados al Señor. Pero hay algunos que, aunque recibían el Espíritu de Dios, no dentro de ellos, exteriormente, y les daba poder, su testimonio, su vida, no tenía nada que ver con esa manifestación externa. El otro que conocemos mucho mejor es Sansón. Y en 14:1 dice, descendió Sansón a Timna y vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Y se enamoró de ella y le dijo, papá, yo la quiero a esa, yo quiero que esa sea mi mujer. No tenía visión de la descendencia de Dios, no tenía visión del propósito de Dios, no tenía visión de que no se podía mezclar con las mujeres paganas. Él sencillamente se dejaba llevar por su carne. Pero sin embargo, vemos en Jueces 14:6 que dice, entonces el Espíritu de Jehová vino con poder sobre Sansón. Así que Dios utilizaba a estos hombres y el hombre recibía la ayuda de Dios para ellos poder cumplir misiones que Dios necesitaba que se cumplieran, pero no necesariamente la vida de esos hombres estaba guiada, dirigida, gobernada por Dios. Y luego vemos en el 16:4, dice, después de esto, se enamoró nada más y nada menos de una mujer que vivía en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ya conocemos a Dalila, cómo lo trabajó hasta que finalmente le dijo el secreto del pelo, y ahí básicamente fue su destrucción. Es decir, que su problema de desenfreno, de lujuria, falta de visión, lo llevó finalmente a la muerte, al igual que Gedeón. O sea que, sin embargo, el Espíritu descendía, los utilizaba y se iba. No se quedaba con ellos, se iba. Así que es una situación bien interesante en el Antiguo Testamento. Así que podemos decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios era empleado por el hombre, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es el Señor del hombre. Así que allá el Espíritu, el hombre lo usa, pero en el Nuevo Testamento el hombre tiene al Espíritu como su Señor, como su amo. Así que podemos concluir que el Espíritu de Dios que descendía sobre el hombre en el Antiguo Testamento no vino al hombre como una persona. ¿Ok? No vino como una persona. Por eso es que el Espíritu no era el Señor de quien descendía, porque no venía como una persona. Sencillamente venía como una fuerza, venía como un poder para que el hombre lo usara. Y eso hace un gran cambio en la visión del Espíritu y como se utilizaba en el Antiguo Testamento. Esa aseveración nada más es muy, muy seria. Y no voy a mencionar el nombre porque no estoy aquí para criticar a nadie, pero hay una secta que no acepta a Cristo, que Cristo es Dios, ni acepta que el Espíritu es una persona. Y cuando uno mira
el espíritu del Antiguo Testamento pudiera llegar a esas conclusiones. Pudiera llegar a conclusiones de que el espíritu es una fuerza, ellos le llaman una fuerza activa, mirando cómo se comportaba en el Antiguo Testamento, y al no tener una visión de la revelación divina de cómo corrió hacia el Nuevo Testamento, entonces sale toda una interpretación natural de lo que es el espíritu. Así que hoy sabemos que el espíritu es una persona y que no es una fuerza, pero en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no descendía al hombre como una persona. Si hubiera descendido como una persona, el Espíritu hubiese forzado, hubiese hablado, se hubiese comunicado, pero en ese caso, en ese momento, la tercera persona de la Trinidad operaba como una fuerza únicamente. Llegaba y se iba, llegaba y se iba. Por tanto, al llegar e irse, no descendía como vida, no descendía como la vida divina. Así que era muy diferente en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver que el Espíritu entra como una persona y el hombre recibe la naturaleza de Dios, y en eso es que estriba la salvación. Muy curiosamente, algo muy normal para nosotros, entender que la salvación del hombre no es cuando usted se muera y va a estar vivo por la eternidad y en palacios y una ciudad bonita, sino que la salvación del hombre es recibir la naturaleza divina ahora dentro de usted, y eso lo hace usted hijo de Dios. Es una revelación maravillosa, pero aunque parezca extraño, no muchos cristianos conocen esa revelación, que es el centro, el punto crucial más importante de toda la economía divina. Por eso esta etapa es Cristo en nosotros, porque de ahí, de Cristo en nosotros, es que parte toda la revelación. Así que cuando el Espíritu desciende en el Antiguo Testamento para hablar en el hombre, no solamente desciende para darle fuerza, sino que también pues desciende en representación de Dios para cumplir una misión de Dios. En el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento no solamente desciende para darle fuerza, sino que mora en el hombre, se mezcla con el hombre para hacer su vida. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Y lo más importante, en el Nuevo Testamento, cuando desciende el Espíritu, imparte la naturaleza de Dios. Eso implica que ahora el Espíritu entra en nosotros como una persona y viene para ser nuestro Señor y exige obediencia de parte del hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu y Cristo y el Padre son una misma cosa. En diferentes funciones, pero son una misma cosa. En el Antiguo Testamento era una fuerza enviada por Dios para ayudar al hombre y el hombre recibir la ayuda, pero en el Nuevo Testamento es una persona que entra con el propósito de impartir su vida y ser nuestro Señor y amo dentro de nosotros. Esa diferencia hay que tenerla bien clara. Así que Él mora en nosotros, vive en nosotros, y nosotros necesitamos sujetarnos a Él, y nosotros necesitamos sujetarnos a su gobierno. Él no solamente nos da poder, nos puede dar poder, sino que Él es nuestra persona y nuestra vida. Un ejemplo sería el combustible del auto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu era como el combustible de un auto. Pero ahora no solamente es el combustible, Él es el conductor. Él es el dueño del auto y Él decide qué hacer y qué no hacer. Así que Él opera en dos funciones.
como el combustible, pero también Él es el todo. Y eso hace una gran diferencia en torno a la operación del Espíritu en el Nuevo Testamento. Otro punto importante, en el Antiguo Testamento, el Espíritu tiene un solo aspecto, que es sencillamente dar poder. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu tiene un doble aspecto. Así que en el Antiguo Testamento era un aspecto, dar poder, pero en el Nuevo Testamento nos da poder, pero también nos imparte vida. Y también nos imparte la naturaleza de Dios. Y nos imparte lo que es Dios mismo dentro de nosotros. Así que esa hace una gran diferencia. Y no solamente se queda en un lugar, sino que su trabajo es mezclarse con nosotros e infundirse en nosotros e impartir en nosotros todo lo que Dios es. Y eso lo estaremos viendo más adelante. Ahora, hay una diferencia entre experimentar el Espíritu Santo externamente y experimentarlo internamente. Entonces, en el proceso del Nuevo Testamento vemos que la experiencia interna viene primero y luego la externa. Y Cristo es nuestro modelo, ese es nuestro patrón que podemos estudiar. Comenzando en Mateo 1:20 dice, en la 1:20, la segunda parte del versículo dice, porque lo engendrado en ella, refiriéndose a María, del Espíritu Santo es. Así que podemos decir que Cristo recibió el Espíritu con letra mayúscula desde su nacimiento. Ahora, aunque Cristo recibió el Espíritu desde su nacimiento, Cristo se restringe como hombre y necesita pasar por los procesos naturales y normales que sufre un hombre. Y primero nace, después se desarrolla, llega a ser un niño, llega a ser un joven y finalmente llega a ser un hombre listo para servir, listo para moverse conforme a ese espíritu que estaba dentro de él. Es decir, él tenía el espíritu dentro de él, pero se sujeta a la estructura de un ser humano, a la estructura de un hombre, y tiene que esperar pasar por todos los procesos normales hasta que puede entonces salir para funcionar en armonía con el espíritu que estaba en él desde que nació. Y eso fue en el bautismo. En Juan 3, del 13 al 17, podemos ver el inicio del ministerio del Señor con autoridad. Por un lado, Cristo, en su espíritu, no necesitaba ser bautizado, pero en su parte de hombre, y no me gusta decir mucho humano, porque realmente los hombres llegaron a ser humanos cuando se mezclaron con la naturaleza satánica. Y aunque sí, Cristo vivió el vivir humano sin la naturaleza satánica, aún así me cuido. Procuro decir mejor como hombre. Cristo, como parte de tener un cuerpo de hombre, necesitaba entrar ese cuerpo de hombre en el bautismo, como tipo de la muerte que él mismo iba a participar y certificar que él estaba siendo ungido por el Espíritu en su interior para producir una manifestación exterior de ese Espíritu. Y aquí es que vemos las dos cosas. Por un lado, Cristo ya tenía el Espíritu dentro de él, pero el bautismo marcó el paso para que el ministerio del Señor saliera. Y más aún, aunque aparentemente era el bautismo de Juan el que se estaba haciendo, realmente Cristo estaba iniciando la nueva dispensación, la nueva era, donde iba a ser la transferencia del bautismo de Juan a ser bautizados en Jesús. Y ser bautizados en Jesús implicaba ser bautizados dentro del Dios triuno. Dentro del Dios triuno. Por ahí la gente se bautiza para entrar en una religión. Nosotros no nos bautizamos para entrar en una religión. Nosotros nos bautizamos para entrar dentro de Dios.
Así que cuando Cristo se bautiza, ese evento fue espectacular. Los cielos se abren, Dios habla, Dios certifica lo que está pasando allí. ¿Por qué? Porque esa es la puerta que se abrió para que los hombres pudieran salir de esta atmósfera cautivada, tomada por el enemigo, y ahora había una puerta, había un camino donde entrar, que era Cristo mismo, para entrar a la esfera divina. Y dice que en Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué pasó allí? El Espíritu como paloma certificó que no solamente Cristo tenía el Espíritu dentro de él, sino que ahora ese Espíritu había madurado para que ahora el Cristo hombre comenzara a fluir y a dejar salir ese Espíritu que estaba en él con autoridad. Y ahí se fusionaban las dos cosas. Por un lado, estaba el Espíritu como vida, pero también iba a estar el Espíritu con autoridad, con poder en el Señor Jesús. Todo eso pasó ahí en el bautismo del Señor. Y cuando dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del Padre, llena de gracia y de realidad. Realmente ese evento estaba siendo armonizado con el de Éxodo 40:34, cuando dice, cuando la gloria de Dios llenó el templo, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ese Cristo que Juan vio era el que hizo tabernáculo y que estaba lleno de Dios. De la misma manera que en el Antiguo Testamento estaba la sombra en Éxodo 40:34, Juan 1:14 es la realidad del verdadero templo de Dios y de la verdadera presencia de Dios que estaba por ahora expresada en un hombre. Por eso Juan dice, lleno de gracia. La gracia, como toda la operación de Dios para cumplir la economía y con la meta de ¿qué? De entrarnos ¿dónde? En la realidad. Sacarnos de la vanidad, la falsedad y entrarnos en la realidad, siendo Él el camino, siendo Él la puerta. Todo eso está ahí escondido. ¿Por qué traigo todo esto? Porque el Señor entonces hace el cambio. Y ahora Cristo, como nuestro precursor y modelo, ahora vamos nosotros a participar de sus experiencias mediante el Espíritu que vino a nosotros. Ahora somos nosotros los que vamos a estar hablando, percibiendo, recibiendo, no únicamente lo que los antiguos participaron del Espíritu en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a hablar, vamos a recibir lo que ellos tenían más Dios mismo como vida dentro de nosotros. Esa es la gran diferencia. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. Oh, pero entonces el Espíritu Santo y Jesucristo son dos personas diferentes. No, no lo son. Aquí dice que el primer hombre fue hecho alma viviente y el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Ahora Cristo en su resurrección vino a ser ¿qué? El Espíritu que da vida. Ahora ya no es el hombre, sino que al entrar en el proceso de encarnación, muerte y resurrección, hubo un cambio en el Señor. Y el propósito del Señor venir a ser el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de realidad, como también se le llama, es con el propósito de entrar en nosotros, como dice aquí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Recuérdense, no somos adoptados, como dicen por ahí. Dice aquí Juan 1:12 que por cuanto este Espíritu
entró en nosotros, por cuanto le recibimos y entró en nosotros, nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos los genes de Dios, recibimos la vida de Dios dentro de nosotros. Y ya no somos nuestra herencia, nuestra familia, no es la familia humana. Ahora pertenecemos a la familia divina. ¿Gracias a qué? Gracias a ese espíritu que entró en nosotros. Por eso dice aquí en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos versos tienen que guardarlos, hermanos. 1 Corintios 15:45, Juan 1:12, 13, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es que un solo espíritu con él. Y finalmente, 1 Corintios 12:13, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. ¿Qué espíritu es ese? Ese es Cristo como el espíritu dador de vida y ahora vive en nosotros. Por eso que esta lección, esta etapa 3, Cristo en nosotros, cubre todo, amarra todo, encierra todo. Ese es el gran misterio escondido. Cristo en nosotros como el espíritu dador de vida. Así que todos esos versos están hablando de una experiencia interior. Y hay una palabra en griego para esa experiencia interior que es pleró. Habla de la llenura interna de ese espíritu, de ese Cristo espíritu que se mezcló con nuestro espíritu, nos dio vida, nos hizo hijos. Y ahora tenemos la capacidad de poder entrar en la realidad de Dios, a participar de la vida divina y poder salir de la atmósfera caída de Satanás. Eso no lo puede hacer Sansón con toda su fuerza, ni Gedeón con toda su sabiduría. Nadie lo podía hacer. Nosotros lo podemos hacer. Es una gran noticia, es una gran bendición. Así que todos los hijos verdaderos, y digo verdaderos a propósito, participan de esta experiencia de recibir el Hijo, el Espíritu como vida interiormente. Es lo que llamamos regeneración. Es lo que le llamamos regeneración. Ahora, esto, aunque parece muy claro para nosotros, para otros no es tan claro. La otra palabra que el griego utiliza para hablar de la manifestación externa del espíritu, en griego se conoce como plezó. La de adentro es plero, la de afuera es plezó. Ese plezó que vamos a hablar ahora, hasta ahora, yo puedo testificar que muchos no lo tienen muy claro. Yo recuerdo de joven, 15, 16 años, hambriento, buscando. Conocí amigos que eran de diferentes grupos cristianos y comencé a visitarlos. Yo seguía siguiendo al grupo cristiano que yo pertenecía, pero me escapaba con mis amigos para ver qué había allá. Y fui buscando buscando en grupos cristianos diferentes una experiencia espiritual más profunda, una experiencia espiritual más que me trajera convicción de que yo era salvo. Y cuando yo visitaba esos grupos, ellos no sabían, y espero que ahora sepan, pero en ese momento ellos no sabían que había una separación. Ellos creían que había una separación entre la salvación obtenida por la cruz de Cristo y recibir el Espíritu. Ellos podían entender que una persona podía haber recibido al Señor, pero no tener el Espíritu. Eso no es posible. Eso es como decir que una persona nació y no tiene espíritu humano. No. El espíritu humano es lo que le da la vida al cuerpo humano. Si nace, tiene que tener el espíritu. Si no nació
o nació muerto, es que el espíritu humano no se activó en esa persona. Lo mismo sucede con los cristianos. Decir que usted es salvo, pero no tiene el espíritu, es una incongruencia total. Dice que fuimos engendrados, no por voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cómo? Porque el espíritu dador de vida entró en nosotros. Eso lo dice la Biblia. Todos los versos que le cité anteriormente lo trae. Pero yo recordaba que entonces yo entraba a esos grupos y comenzaban una serie de actividades, de movimientos para que yo recibiera el espíritu. Y empujaban y hacían y tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, porque tienes que recibir el espíritu. Y uno ignorante, pues hacía todo lo que fuera necesario para recibir el espíritu, porque yo quería recibir el espíritu. Pero era algo completamente externo, era algo completamente mental. Y aunque pudieran haber surgido ciertas manifestaciones, realmente eso no era lo que determina que una persona tenga el espíritu o no. Lo que determina que una persona tenga el espíritu es haber creído. Y una vez que usted cree, el Señor entra en usted. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se le ha dado autoridad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo es que yo puedo llegar a ser hijo de un padre? Que el padre me engendre a mí, que yo tenga los genes de mi padre, si no, yo no puedo ser hijo. Igual, eso es lo que ocurre en el mundo físico, es una sombra de la realidad espiritual. La realidad espiritual es que el Señor, por el Espíritu, imparte su ser en nosotros y nos hace hijos. Todos debemos estar gozosos con eso. Lo debemos repetir y darle gracias al Señor. Gracias, Señor, que yo soy hijo. No soy adoptado. No soy bastardo. No, yo tengo los genes de mi papá. Aleluya. Pero decir que yo no tengo el espíritu y que tengo que hacer muchas cosas y que hasta que ciertas cosas no pasen en mí, yo no tengo el espíritu, eso es falso completamente. Y nadie tiene que estar buscando nada de eso, porque hay muchas cosas que pueden traer confusión y puede el enemigo entrar. Así que la experiencia inicial de la llenura interior y exterior del espíritu la vemos inicialmente en el libro de los Hechos. Y ahí es que necesitamos trabajar un poquito para aclarar ciertas dudas que a veces todavía mantenemos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ser bien cuidadosos. La escritura, si hay un punto, hay alguna aseveración, algún estudio, alguna presentación, la escritura tiene que poderse explicar con ella misma. Quiere decir que tiene que haber una armonía entre toda la Biblia cuando uno presenta alguna verdad. Cuando uno presenta alguna verdad, la escritura debe poder explicar la escritura. Por eso es que ustedes me ven a mí que les traigo 15, 20, 30 versículos. ¿Por qué? Porque la escritura se explica ella sola. Y usted me puede decir a mí, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues está bien, pero no está de acuerdo con la Biblia, porque todo lo que yo hablo, la base tiene que ser la escritura. Entonces, a menos que haya una visión estable y consistente que se pueda verificar en toda la Biblia, no podemos traer un punto aislado basado en un versículo o dos. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, pero está sujeta, determinada al crecimiento y madurez del que la recibe. Y si miramos, por ejemplo, el caso de los corintios, ellos tenían la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo estaba allí, los apóstoles iban allí y les compartían.
pero su crecimiento era muy bajito. Al punto que en 1 Corintios 3, 1 y 3, Pablo le dice que eran carne, y eso es una expresión fuerte, porque eso fue la razón por la cual el diluvio vino en Génesis 6, porque el hombre se convirtió en carne, es decir, su ser entero estaba fuera de Dios y estaba gobernado por Satanás. Y luego lo dice carnales, que es la manifestación y expresión de la carne. Pero eran hermanos. ¿Qué pasó con ellos? No crecieron. Así que ellos tenían la Biblia, tenían la palabra, tenían la palabra apostólica, pero su crecimiento era limitado. Así que, aunque está la iglesia de los Corintios ahí, la revelación de la palabra no se manifiesta en ellos ampliamente por falta de su crecimiento. Lo mismo sucede con los hebreos. En Hebreos 5, Pablo le llama a los hebreos que todavía están niños, que tienen que crecer, que tienen que ejercitar sus sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ellos no habían crecido. Así que bajo ese mismo principio podemos encontrar que hay inclusive algunos de nuestros queridos hermanos en el Nuevo Testamento que no estaban completamente maduros, no estaban completamente crecidos en la visión de la economía de Dios. Y eso, si no tenemos si no tenemos cuidado con eso, podemos crear sectas, grupos que pueden traer mucho daño en la vida cristiana, como ha sucedido ahora mismo. Hay muchos grupos cristianos. ¿Por qué? Porque se amarraron de unas cosas que están aquí, otras cosas que están acá en la Biblia, y aquí lo dice la Biblia y la Biblia no miente. Sí, tú tienes que ver la Biblia en un todo para que la Biblia pueda explicarse y que pueda tener armonía. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo enfrentó al apóstol Pedro y enfrentó a los seguidores de Jacobo. En Gálatas 2:14 dice, por no andar rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, refiriéndose a Pedro y refiriéndose a Jacobo. ¿Se imaginan que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio? ¿Qué pasó ahí? Miren, ellos estaban tomando el liderato, ellos estaban al frente de la iglesia, pero estaban alejados de la visión, alejados de la economía de Dios. Ellos estaban mezclando el evangelio con las prácticas judías. Y por eso Pablo, en primera de Pedro, le dice a Pedro en Gálatas, quise decir Gálatas 2:12. Pablo le dice a Pedro en Gálatas 2:12, porque tenía miedo de los de la circuncisión, los cuales eran los seguidores de Jacobo, el hermano del Señor, el hermano físico del Señor. Y Jacobo, aunque Pedro fue a quien se le dio la autoridad, y aunque Pedro fue el que el Señor ungió y le dijo, te voy a dar estas llaves para que abras aquí el reino, él sencillamente no lo hizo por un tiempo. Después asumió su posición, pero al principio se amedrentó con el hermano del Señor, un hermano carnal del Señor, y no quiso contradecirle. Pero Jacobo no había avanzado en la visión de la economía de Dios, cobró mucha prominencia después de la muerte del Señor, y por no tener una visión de la economía de Dios, mezcló el judaísmo con lo que había recibido del Señor, creando, y esta es la parte que quiero enfatizar, creando en el Nuevo Testamento una etapa de retraso que comenzó desde el libro de los Hechos y se movió bastante al final del libro de los Hechos, después donde comenzamos a ver un cambio con la llegada del apóstol Pablo.
pero al principio era una mezcla total. Era una mezcla total. Ellos por un lado querían seguir sirviendo, guardando la ley, y a la misma vez querían seguir predicando el evangelio. Así que hubo una gran mezcla. Ellos todavía en ese tiempo, por un lado, guardaban el sábado y muy posiblemente ya a las 6 de la tarde del sábado, que empezaba el domingo, tomaban la mesa del Señor. O sea, ellos comenzaron a mezclar una cosa con la otra. Guardaban muchos de los preceptos de leyes de comida, de días de fiestas, todo eso lo guardaban. ¿Por qué? Porque Jacobo no había visto la economía de Dios. Jacobo no había visto lo que Dios estaba moviendo adelante, y hubo un estancamiento muy grande. Y cuando Pablo llega, se enfrenta a ellos, los confronta a ellos, porque Pablo estaba muy claro. Así que partiendo de ese principio, tenemos que decir que la manifestación y expresión del Espíritu Santo en los creyentes depende de cuánto han visto. Depende de cuán clara está el deseo, la voluntad y la economía de Dios en esa persona. Y el gran problema que aconteció fue que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, que fue una manifestación muy similar al Espíritu que descendía en el Antiguo Testamento, entonces ellos comenzaron a entender que era básicamente lo mismo, que el Espíritu había llegado para dar poder. Y el Señor en cierta medida permite muchas cosas porque los judíos querían señales, los judíos querían manifestaciones físicas. Por eso Pablo dice, porque ciertamente los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y en 1 Corintios 4:22a dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que muchas de las manifestaciones que se dieron para poder ganar al pueblo judío, que siempre estaba buscando evidencia, siempre estaba buscando señales. Y muchas de las manifestaciones que se dieron para que los incrédulos judíos pudieran creer. Pero no era el patrón para continuar en toda la vida de iglesia, sino que fue un periodo que era parte de ese periodo de estancamiento por amarrar el Antiguo Testamento, el judaísmo, con la revelación fresca del Evangelio del Señor. Dicho eso, tenemos que entonces entender que vamos a encontrar versículos como los que vienen aquí de Hechos 8, del 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué estaban pensando los apóstoles ahí? Que el Espíritu era una cosa y la salvación era otra. Todavía no estaban claros. Así es que ellos no entendían bien todavía lo que era entrar por el bautismo al Dios tribuno. Ellos no entendían que al momento de que ellos recibieron al Señor Jesús, el Espíritu entró en ellos. Pero el Señor, por su misericordia, y ellos mezclando lo antiguo con lo nuevo, entonces procuraban que hubiera una manifestación física. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 sí la hubo, y grande. 3,000 personas. Y no eran lenguas desconocidas. El milagro era que se podían entender unos a los otros. Ese fue el milagro grande, era la señal.
no era hablar lenguas desconocidas, sino que eran lenguas que otra persona podía reconocer. Y eso existe. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Pero eso no es lo que determina si la persona tiene el espíritu o no. En el caso de los hechos, sí, porque eran inconversos. Recibieron al Señor, el Señor les dio una señal de lengua y manifestaciones espirituales sobrenaturales, sí, pero ese no fue el patrón. Y ellos quisieron pues, seguirlo repitiendo hasta llegar aquí en estos versículos del 8 y luego también predicando en los samaritanos en el 19, se ocurre lo mismo. Después de ahí hay un cambio. Hay un cambio. Podemos decir que la manifestación dada en Hechos 8 y también en Hechos 19 fue una manifestación dada por el Señor en su misericordia y en su amor, solamente para cautivar a los creyentes judíos, los cuales necesitaban señales físicas para poder creer. Pero el Señor le dijo, cuando se le apareció a los discípulos, acuérdense del caso de Tomás en Mateo 20:29, que Tomás faltó a esa reunión, por eso no debemos faltar a las reuniones. El Señor se aparece, les enseña las heridas, los discípulos lo ven, su fe se acrecienta porque tienen una relación directa con el Señor y ven, se dan cuenta que es Cristo que había muerto y resucitado. Pero cuando Tomás dice, no, si yo no meto mi dedo en la llaga del Señor, a mí no me digan nada, eso son cosas de ustedes. Y el Señor se le aparece y le dice, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir que el principio del Señor no es estar dando señales y manifestaciones para que la gente crea. El principio del Señor es revelarse a nosotros y que nuestra fe crezca. Él se imparta a nosotros como fe y comenzamos a ver las cosas que no se ven. Y podamos participar de los misterios que no se ven en la dimensión que no se ve. Esa es nuestra experiencia ahora. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. Ahora nosotros necesitamos entrar no en las etapas de las cosas físicas y de las cosas sobrenaturales. Ahora lo sobrenatural es entrar en lo que no se ve. Percibir con nuestros sentidos espirituales las cosas que están escondidas para los que viven por los seres, por las cosas naturales. Eso es el misterio de la vida de iglesia y es la clave del mover del espíritu dentro de nosotros. Así que cuando el Señor resucita, el Señor entró en ese proceso de entrenar a sus discípulos para que entraran en esa esfera. Aparecía, desaparecía, dice que tuvo 40 días. Maravilloso. No aparece nada escrito de qué pasó en esos 40 días, pero estoy seguro que le habló del reino y le habló de la dimensión de la realidad y la importancia de tocar su espíritu. Lo mismo que hablamos hoy, le tiene que haber dicho el Señor. ¿Por qué? Porque si dependemos solamente de los milagros y los poderes y las maravillas, los prodigios, mira lo que dice aquí 1 Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira. Si la iglesia está sostenida en poder, señales y prodigios, podemos caer con alguien que puede producir lo mismo, pero su naturaleza no es Dios. Nosotros necesitamos entrar en la raíz de la realidad, que es lo que el Señor está metiendo y entrando a su iglesia hoy. Así que algo sucedió en Hechos 8:38, que podríamos decir que es el inicio de este asunto misterioso, y es cuando Felipe se encuentra con el eunuco manda a parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, y luego que obviamente Felipe le predica y le presenta a Isaías y le habla de quién era el que estaba ahí, que era el Cristo crucificado y ascendido.
Y entonces el eunuco le dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y dice, y el eunuco y Felipe descendió y le bautizó. Y silencio. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Y dónde están las lenguas? ¿Y dónde están los milagros? ¿Y dónde está la gritería? ¿Y dónde está? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso Felipe no tenía poder? No, ese es el anticipo de la operación misteriosa del espíritu del hombre, donde Dios habla y se manifiesta dentro de nosotros. Ese fue el primer caso. Después de ahí, en todas las epístolas de Pablo, usted no va a encontrar nada de eso. Todo lo que el apóstol Pablo hace es entrenarnos para vivir en la esfera de lo que no se ve. No en la esfera que se ve. Esos son los judíos. Y eso lo hace Satanás. Pero en la esfera de lo que no se ve es donde necesitamos ejercitarnos. Así que, ¿el único fue salvo? Sí. ¿Creemos que cuando se bautizó entró en el Dios triuno? Sí. ¿Creemos que también recibió el Espíritu esencial dentro de él? Sí. Pero no hubo imposición de manos, no hubo manifestación de lenguas, pero sí estuvo la impartición del Dios triuno. Y fíjense cómo dice al final, y siguió gozoso su camino. Esa frasecita nada más armoniza con Romanos 14:17, porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh, el eunuco estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de gozo. Esa es la dimensión que necesitamos trabajar y por eso estoy tomando tiempo en esto. Oiga bien esta nota que la pueden encontrar en Hechos 2:38. Este espíritu que recibió el eunuco, este es el espíritu todo inclusivo del Dios triuno procesado en su economía neotestamentaria, tanto en el aspecto esencial para vida como en el aspecto económico para impartir poder, las dos. Este espíritu es dado a los creyentes al momento de creer en Cristo y constituye la bendición todo inclusiva del pleno evangelio de Dios para que ellos disfruten de todas las riquezas del Dios triuno. Efesios 1:13b dice, y en él, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice que hay que hacer un rito especial, dice, habiendo creído, Efesios 1:13, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros, Pablo reprendiendo a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos recibieron el Espíritu por el oír por fe, con fe. Es decir, que el Espíritu esencial y el Espíritu de poder, ambas cosas entraron en los creyentes. No es que entraron una cosa y hay que buscar la otra después. Esa fue la interpretación de los discípulos por causa de la mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero ahora tenemos las dos cosas. Los apóstoles predicaron y ministraron a Cristo, pero cuando los creyentes se arrepentían y creían en él, recibían el maravilloso Espíritu del Dios triuno. Esto implica que este espíritu es precisamente el propio Cristo resucitado y ascendido. Aquí, el hecho de recibir el espíritu implica tanto el aspecto esencial como el económico, es decir, de poder para llevar a cabo su economía. Entonces, fíjense cómo dice aquí el ministerio al final muy tranquilito, y difiere del hecho de recibir el espíritu según Hechos 8:15-17, donde se narra en particular cómo los creyentes recibieron el Espíritu
cuando éste vino sobre ellos. Es decir, eso es diferente a lo que está sucediendo ahora. Aquello pasó, no es que no pasó, pero fue, como dije al principio, es la etapa de crecimiento y de visión. Según ellos están viendo, se están comportando, hasta que finalmente el Pedro que encontramos en las epístolas es un Pedro completamente diferente que el que encontramos aquí. Encontramos un Pedro sólido, un Pedro que sabe lo que es la naturaleza divina, un Pedro que sabe moverse en la esfera del espíritu, y no lo ve en ninguna de sus epístolas haciendo ninguna de las cosas que hizo allá. ¿Por qué? Porque entró en la dimensión apropiada. Así que tenemos que decir que ahora tenemos el potencial de experimentar el aspecto interno y el aspecto externo al mismo tiempo. La experiencia que vino después de Pentecostés fue un cambio en donde se trabajó más con la cabeza, Cristo como cabeza, y que Cristo como cabeza, encabezando su cuerpo, entonces el cuerpo recibe todo lo que tiene la cabeza. Así que desde ese momento, después de los eventos de Pentecostés, después de los eventos de proceso de crecimiento de los apóstoles, entra el proceso del cuerpo, entra el proceso de Efesios 1:10, donde estamos siendo encabezados y todo lo que está en la cabeza, toda la unción de la cabeza baja a nosotros. Así que eso hace que nosotros podamos experimentar al mismo tiempo la morada interna del Espíritu como la manifestación exterior del Espíritu. Así que hoy podemos ver que el Señor está trabajando en nosotros desde el mismo momento en que fuimos salvos y regenerados. Y en la lección que dimos, el mensaje que dimos sobre la unción, traímos unos puntos muy importantes que tengo que traerlos antes de finalizar el mensaje. Éxodo 28:41, se lo traigo de vuelta y se lo recuerdo, dice: con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y oiga esto, estas 4 palabras clave: ungirás, consagrarás, santificarás. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. Esas son 4 palabras claves que están ahí en Éxodo 28:41. Ungir, consagrar, santificar y servir. Ungir. El ungir venía del ungüento de la unción. No puedo entrar en los detalles, pero el ungüento de la unción estaba compuesto del aceite, la mirra, la canela, el cálamo, que implican diferentes experiencias de Cristo y su victoria. Ahí está implicada tanto su muerte como su resurrección, y todo eso se aplica a nosotros mediante el Espíritu. Mediante esa labor de regeneración, como dice en 1 de Pedro 1:23, que fuimos regenerados, recibimos esta unción, este espíritu mezclado que trabaja en nosotros. Y es lo mismo que está sucediendo, lo que sucede en el Salmo 133:2, que dice: es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. Así que este versículo pudiéramos verlo de 2 maneras. Por un lado, es el aspecto interno, que desde la cabeza, al nosotros recibir al Señor, se nos imparte el Espíritu y comienza un proceso de unción. Los sacerdotes se ungían de la cabeza hasta los pies, hasta que todo estaba lleno de aceite. Pero esa unción comenzaba primero adentro. Y luego, una vez que está lleno, entonces comienza a moverse hacia afuera. Y ahí comienza el cambio hacia el espíritu de poder y de autoridad y de manifestación. Pero vamos a hablar de eso más. Segunda palabra, consagrar.
como vimos también en el estudio sobre la consagración, nos dimos cuenta que consagrar es mucho más que el concepto que tenemos de que es un asunto que un día yo digo, me voy a consagrar al Señor y me pongo de rodillas y levanto las manos y yo te prometo, Señor, que me consagro. Bueno, en el caso del sacerdote, el sacerdote ni dijo que se iba a consagrar, ni levantó las manos, ni hizo ninguna promesa. La consagración vino porque lo ungieron. Lo ungieron. Y cuando miramos la palabra consagrar, es malaj, que significa llenar, saturar. Quiere decir que cuando el sacerdote fue ungido y comenzó a bajarle el aceite, según lo iba cubriendo, lo iba consagrando. Es decir, lo iba llenando. ¿Llenando de qué? De todo lo que es Dios, de toda la experiencia de Cristo, de toda la experiencia de la resurrección y ascensión de Cristo. Ahora nosotros, al igual que el sacerdote, nos inunda poco a poco. Poco a poco nos va cubriendo. Es como cuando usted va a pintar un cuarto. Primero, usted tiene la pintura y comienza el proceso de untar la pintura. Ese proceso de untar la pintura que va cubriendo la pared completa. Si era blanca y la quiere pintar de roja, pues la va cubriendo. Pero cuando termina la pared, ya está una pared roja pintada. El proceso de la unción es el proceso de ir pintando la pared. Pero el proceso de la consagración es la pared roja pintada. Por eso dice, ungirás, consagrarás. Y la próxima palabra es santificar. Así que ese término lo conocemos. Santificar es separar. Pero en este caso, separar es muchas cosas. Y la primera separación que quiere hacer el Señor es separar el alma del espíritu. Es decir, negar la vida del alma. Y de eso estudiamos ya el asunto de cómo tratar con el espíritu humano. Así que ustedes saben a lo que me refiero. Así que este proceso de ungir, llenar y separar, nos separa y nos hace vivir fuera de nuestra vida del alma para darnos al Señor. Y entonces, ¿qué? Servir. El servir es el último paso que implica que hemos sido aceptados para Dios para venir a ser, ¿qué? Cenizas. En ese paso hemos entrado a la experiencia más elevada que manifiesta la llenura del Espíritu por fuera. Es cuando hemos sido completamente pintados que entonces esa llenura sale hacia afuera. Y es cuando entonces entra en nosotros el anhelo de darnos al Señor. Por eso encontramos Juan 1:16. Porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué plenitud es esa? El primero que se llenó completamente, ¿saben quién fue? Cristo. Y cuando Juan lo ve, tiene una visión de un vaso desbordándose. Plenitud ahí implica que se desborda, que se le sale lo que tiene, se le sale. Y al salir lo cubre por fuera y lo cubre por dentro y lo cubre por fuera. A eso fue la visión que vio Juan. Pero lo bueno es que dice, de su plenitud, de lo que se está desbordando, recibimos todo. Y por eso es que se nos da a beber de un mismo espíritu. ¿Para qué? Para que empiece el proceso de llenarnos y desbordarnos y que entonces el espíritu pueda manifestarse. Hay una nota aquí muy interesante. Mientras recibimos esta transmisión celestial que viene por medio de la unción, no solo recibimos las riquezas de Cristo, sino que también experimentamos su plenitud. Esto significa que somos llenos hasta desbordar. Este ser llenos hasta desbordar es la manifestación externa del espíritu, del pleró que estaba dentro y sale por la experiencia de Cristo y se manifiesta hacia afuera y se convierte en el plefo.
No es que usted se va a ir una semana o 2 semanas de ayuno para que el Espíritu descienda dentro de usted. Esa no es la manera ahora. Quizás lo era en el Antiguo Testamento y quizás lo era en el periodo del principio de los Hechos, pero no ahora. Ahora lo que usted necesita es recibir al Señor primeramente y número 2, entregarse completamente al Señor para que el Señor pueda utilizarlo como un vaso útil para su economía. Una vez que usted hace eso, automáticamente se empiezan a mover los dos lados. Por dentro el espíritu como vida y por fuera como poder y como autoridad. Y voy terminando. Quizá me alegre un poquito más de hoy. Va a ser la última etapa, así que tengo que terminarla. Hebreos 1:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Así que para nosotros poder ser llenos, y cuando decimos ser llenos, es ser llenos por dentro y por fuera, las dos cosas. Necesitamos estar claros en todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Necesitamos creer que el Señor en la noche de su resurrección, Él abrió todas las cosas para nosotros y nos hizo sentar juntamente con Él. Él está listo para continuar impartiéndose en nosotros. Ya no tenemos que orar, Señor, dame el Espíritu, lléname con el Espíritu. No, 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 no. Ahora lo que usted tiene que orar es, Señor, gáname más. Señor, tómame completamente, absórbeme. Divide el alma, divide mi alma que se resiste a morir. Cúbreme completamente y satúrame por dentro y por fuera. Que tu poder sea manifestado, dado a la llenura que hay dentro de mí. Así que esa es nuestra oración. Para eso tenemos que aplicar Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no significa ser humildes, no solo significa ser humildes, sino también ser vaciados en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser, no aferrándonos a las cosas viejas, de la vieja creación, a las cosas de nuestra alma, de nuestra vida del alma, sino tenemos que descargar todo eso, soltar todo eso, si es que aspiramos que el Señor nos use y que podamos servirle a Él. Hoy solamente tenemos que estar apegados a las cosas del reino de los cielos. Si respondemos a las exigencias del Espíritu y todas las cosas que nos perturban son quitadas, entonces el Espíritu nos llenará, nos saturará y se desbordará. Esa es la promesa. Así que necesitamos ser ejercitados para que los sentidos espirituales de nuestro hombre espiritual sean activados. Los canales y los anímicos tienen muy ejercitados los sentidos del cuerpo y las facultades del alma, pero los que son del espíritu, como dicen Colosenses 3:1, si pues fuiste resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ese es el patrón. Así que una vez que hemos soltado todo, nos hemos dado al Señor y hemos dado nuestro corazón, nuestra vida al Señor, entonces debemos creer que este espíritu está llenándonos, está laborando, está trabajando. Claro, como también tocamos el asunto de la disciplina del espíritu, si usted es elegido y usted es escogido, pero a la misma vez se resiste, van a ocurrir situaciones externas que van a ayudarle a usted a romperse, para que haya una brecha, para que el espíritu pueda salir y pueda entonces tomar dominio de todo lo que usted es. Así que todo lo que ocurre, como dice Romanos 8:29, todas las cosas operan bien a los que conforme a su deseo, a su voluntad son llamados.
Así que sigamos este fluir. Así que hoy vemos Joel 2:28 de una manera diferente cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ese lo sabemos, pero ve el próximo. Y de cierto sobre los esclavos y sobre las esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Había oído ese? ¿A qué no se acordaba de ese? Sobre los esclavos y sobre las esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Quiénes son los esclavos y las esclavas? Oh, aquellos que nos damos incondicionalmente al Señor. Y entonces el espíritu que ya está en nosotros desea absorbernos completamente, y también que salga hacia afuera con poder y con autoridad, no para nuestra exhibición, sino para que el Señor logre su propósito. Así que damos gracias al Señor por este proceso. Cuando termino con lo que comencé, cuando llamaron a los 7 varones, hubo 2 de ellos, Esteban y Felipe, que fueron llamados para servir las mesas. Pero el hecho de que ellos estuvieran disponibles para servir las mesas también los calificaba para poder moverse y funcionar en unas esferas de mayor responsabilidad en el espíritu. Y ya conocemos a Esteban y ya conocemos a Felipe, cómo se movieron en el espíritu. ¿Saben? Y con esto termino. Yo nunca antes, hace 35 años, creo, más o menos, llegamos a la vida de iglesia, y nunca antes había habido un entrenamiento ni nada. Y fui al primero que fui. Pues, cuando llegué, pues con mi corbata, con mi bien vestido y demás, nos dicen: queremos un grupo de varones que vengan acá, por favor. Ahí casi todos eran hermanos responsables o pastores que estaban visitando y demás. Y entonces dice: bueno, a ustedes les toca limpiar los baños. Usualmente en la denominación, cuando yo llegaba, pues buena comida y buen recibimiento, pero aquí me dicen: no, te toca limpiar los baños. Y no eran bañitos 2, eran como 25 baños fáciles que habían allí que limpiar, muchos baños. Pero el Señor me habló. Yo no me acuerdo, si usted me pregunta cuál fue el mensaje que compartieron, yo no me acuerdo, pero me acuerdo de que yo tuve que quitarme mi traje, me quité la corbata, me enrollé la camisa y comencé a limpiar inodoros y a limpiar los baños, a limpiar el piso, alabando al Señor, contento. Y todos los demás hermanos también, felices. Los baños quedaron preciosos, muy bonitos, nosotros todos sudados, ahí nos fuimos a cambiar. No fue una humillación, fue una bendición. ¿Por qué? Porque el Señor realmente desea que estemos dispuestos a servir. No servir las cosas que nos gustan. No. Sino lo que le agrada a Él. Es diferente. Y a veces lo que le agrada a Él no es necesariamente lo que nos gusta a nosotros. Así que, hermanos, Felipe y Esteban estuvieron sirviéndole comida a las viudas, pero después, gracias a ese servicio, ellos comprobaron que eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo para también hacer funciones mucho más de mayor responsabilidad, hasta el caso de Felipe, que fue apedreado, y mientras era apedreado, el Señor se para y lo recibe. ¿Qué le parece? Esa es la experiencia del Espíritu que se llena por dentro y rebosa por fuera. Que el Señor nos lleve a esa experiencia. Y es sencilla. Solamente tenemos que aprender a negarnos a nosotros y permitir que el Espíritu opere y funcione en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Sigue operando en nosotros, sigue ganándonos, Señor. Oh, Señor, cautiva nuestra alma, nuestra vida del alma, las cosas que tanto apreciamos. Oh, Señor, sácanos de la vanidad del mundo, sácanos de
las estratagemas del enemigo y éntranos al disfrute de las cosas que no se ven. Éntranos en esa experiencia de la fe, que eres tú mismo, creyendo en nosotros, para entrar en tu realidad y en tu vida. Gracias, Señor. Amén.